Bueno, estamos con Marisa Herrera, que es abogada, investigadora de CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Marisa fue integrante del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para la Reforma Judicial. Participó también en la redacción del nuevo Código Civil. Fue candidata suplente a diputada nacional por Unidad Ciudadana, que es el espacio kirchnerista, en 2017, y candidata suplente senadora en 2019. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, ¿qué tal, Virginia? Bueno, gracias por este espacio y bueno, para poder debatir, intercambiar ideas sobre algunos temas de actualidad, que esa es la idea, ¿no? Bien, tenés un extensísimo currículum de 359 páginas, ¿puede ser? Sí, ayer justo tenía que actualizarlo, porque viste que el CONICET te obliga a tener que siempre tenerlo actualizado. Y entonces, nada, así que justo ayer lo hice, porque me había quedado colgado algunas cosas que había hecho. De hecho, ahora justo recibí un mail de una directora de una obra que hicimos en Costa Rica sobre el tema de retos y actualidad de las relaciones de familia en América Latina, ¿no? Porque un poco, bueno, en algún punto Argentina es pionera y también es de avanzada en su legislación en muchos temas que tienen que ver con relaciones de familia y géneros. Y bueno, ahí hicimos como un capítulo poniendo cuáles son los planteos más actuales que tenemos desde la mirada argentina y cada uno hizo, ¿no?, distintos países. Bien, tu trabajo en CONICET te acerca un poco a lo territorial, te permite hacer esta vinculación entre lo académico, lo jurídico y también el territorio. ¿En qué consiste bien ese trabajo? ¿Te escuchas? Bueno, básicamente yo soy investigadora hace muchos años, ¿no? En el 2008 ingresé al CONICET y siempre me planteé una mirada sociojurídica. No esto de ir a hacer entrevistas, de análisis de sentencia, ya sea de ir a hacer, de estudiar expedientes judiciales. Bueno, siempre me interesó no lo teórico solo, digamos, sino ver qué pasa en la realidad para que en todo caso eso, cómo se puede plasmar tanto en la doctrina o incluso también en las leyes, ¿no? Cuando uno hizo proyectos de ley, que bueno, que también he trabajado muchos años como asesora en la Cámara de Diputados a raíz de distintos proyectos, ¿no? El último que hemos hecho fue con Gaby Esteves, que ella es Frente de Todos de allá de Córdoba, sobre el proyecto de gestación por sustitución, el más llamado alquiler de vientre, ¿viste? Que al día de hoy tenemos 57 fallos, por lo cual cada vez hay más casos, y bueno, me parece que eso hay que animarse, siempre es mejor regular y controlar, y no que silenciar, porque el silencio termina pasando igual, pero por fuera de las reglas, y por lo cual la pregunta es, ¿qué pasa con esas mujeres también que venden su cuerpo, digamos, también que puede ser un alquiler de vientre, e incluso en contextos socioeconómicos a pensar un proyecto de ley sobre la base de otros antecedentes, pero bueno, también un poco porque la realidad nos va marcando, Claro. nada, una cancha más compleja. Sí, sí, y que incluso ya ha llegado a los tribunales. De hecho, cada tanto hacemos notas sobre nuevos casos que la justicia habilita para gestación por sustitución. Es cada vez más común, Sí, pero bueno, también es engorroso para el sistema tener que estar pasando constantemente por la justicia. sí, y además también esto de, creo que no hay nada peor para la gente en términos de ciudadanía de que no saber si podés o no podés, ¿no? Porque no está prohibido, entonces está permitido, pero si está permitido, ¿cómo haces con las leyes que te dice madre cierta es y la que va a gestar es la madre jurídica? Entonces, digo, tenés inconvenientes jurídicos que es siempre mejor permitir blanquearlo en algún punto y trabajarlo y regularlo antes de que esto pase. Bueno, algo parecido nos pasó con el debate sobre aborto. Digo, más allá de lo que cada uno piense, más allá de lo que cada uno haga, más allá de lo que uno decida, lo cierto es, los abortos se hacen de manera clandestina y las mujeres que mueren por abortos clandestinos son aquellas mujeres pobres y aquellas que tienen ciertas, digamos, condiciones socioeconómicas, saben a dónde ir, lo hacen en un mercado paralelo, te digo, perdíamos todos, ¿no? En algún punto. Y bueno, creo que esa es la idea de animarnos a dar debates, ¿no? En definitiva. Bien, perfecto. Marisa, te llevo un poquito a lo que es derecho de familia. Estamos en pandemia y eso nos ha cambiado la realidad muchísimo y también el funcionamiento propio de las familias, de las parejas y de los conflictos también. ¿Qué es lo que están viendo hoy en los tribunales de familia? ¿Cómo ha afectado la pandemia? Yo creo que uno de los temas
acuciantes que hemos tenido tiene que ver con los alimentos, ¿no? Porque no solamente eso demuestra una, digamos, una debacle en el mercado laboral formal, con lo que eso ha implicado justamente, y además también la incertidumbre, ¿no? Que implica esto de poder todos los meses cumplir con una cuota alimentaria, y bueno, todo eso generó un revuelo enorme. Además también, digamos, sabemos, y ya los números son elocuentes, ¿no? La feminización de la pobreza, y en contextos como esto, justamente las mujeres somos las que pagamos el plato roto, porque digamos, justamente somos las que tenemos que salir a bancar en lo que tiene que ver con todo el tema de la virtualidad y haber hecho todo la apoyatura, digamos, del cuidado de los hijos en el hogar. Son las que han dejado más el trabajo, porque como al tener un trabajo más informal, son las que primero dejan el trabajo. O sea, hay todo una, digamos, como una cadena que ya sabíamos que estaba en época normal, que se ha incrementado en épocas, digamos, de pandemia. O sea, todo lo que ya veníamos viendo se agravó, y la pregunta es, ante el agravamiento, bueno, ¿cómo podemos dar soluciones no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo? Porque la pregunta es, ¿cuál es el impacto de todo esto? ¿No? Y yo creo que eso va a ser algo, de hecho, por ejemplo, que hemos tenido fallos, ¿no? En la justicia, de mujeres que se tuvieron que quedar con sus hijos a cargo durante 40 días, la primera fase 1 que tuvimos en aquel momento, porque los chicos no podían irse a otra provincia a ver al padre, por ejemplo, y ella dice, yo estar a cargo 24 por 24, digamos, 24 por 7, de mis hijos implicó mucho gasto, además mejorar el internet, además comprar una computadora también a él, porque otra era la que tenía que tener ella, etcétera, ¿no? Y ese gasto extraordinario, bueno, empezar a pedir un gasto extraordinario de alimentos extraordinarios por situación que era imprevisible, Claro. ¿no? Bien. Y ahí la justicia empezó a decir, bueno, esos alimentos extraordinarios, el reconocimiento, es también por una cuestión de género. ¿Por qué? Porque en definitiva fue ella la que se terminó quedando a cargo de los chicos, etcétera. Bueno, también empezamos a ir viendo planteos, digamos, que hace un tiempo eran excepcionalísimos y hoy se volvieron no tan excepcionales por la pandemia, ¿no? Claro, bien. ¿Y hubo respuesta positiva de parte de los progenitores o hubo un aprovechamiento por ahí? Algunos hablan de algún aprovechamiento de la pandemia para incumplir ciertas responsabilidades. ¿Qué sucedió con eso? Sí, sí. Sabemos que los incumplidores en sí siempre tienen argumentos de distinto tipo, ¿no? Y por lo cual la pandemia les vino como anillo al dedo en ese aspecto, ¿no? Y no es que yo no quiero, sino que no puedo. No es que yo, bueno, a ver, también ahí el esfuerzo es mayor también, por lo cual también el esfuerzo que tenés que hacer es mayor. Digamos, yo creo que también ahí, digamos, se agravó, se recrudecieron los argumentos que siempre tenían, ¿no? En algún punto. El tema es siempre pensar en estrategias de carácter creativa y salirse de esta mirada clásica de o el embargo, o aparte, por ejemplo, la prohibición de salida del país. ¿Qué importa eso hoy si nadie sale? O la gran mayoría no salen, ¿no? Digo, salvo aquel que vos sepas que tiene dinero y que se va a ir a Miami a vacunar, que ahí sí, la prohibición de salida del país lo estás perjudicando. En general, a la gente, digamos, que no tiene un trabajo formal, que salga del país en este momento, no es nada. En su momento sí era, hoy no. O que no se le renueve el pasaporte. Hoy yo tengo mi pasaporte hace 1 año y medio que no sale del cajón, digamos, en algún punto. Digo, esas no son medidas hábiles que en su momento en épocas normales la eran, hoy no son. Entonces, hoy tenés que empezar a pensar en estrategias distintas. Por ejemplo, no sé, hace poco alguien decía, bueno, a ver, cancelarle el celular. Entonces, que se haga una orden a las 3 grandes empresas, ¿no? Bueno, ya sabemos cuáles son, para que a esta persona como incumplidor alimentario no se le dé hoy celular. Y hoy el celular, en contexto de aislamiento, es mucho más todavía, porque es el contacto con el afuera. Además que ya hoy es un... Digo, esto de empezar a pensar en ideas que realmente le apriete el zapato al otro, que realmente sea algo que al otro le va a importar, ¿no? Y bueno, un poco también esta gran implicancia de cómo miramos en las conflictivas familiares. Y la gran pregunta siempre es la preparación que tenemos, y por eso la formación es tan importante. Bien, estás por dictar ahora en Córdoba una diplomatura de Derecho de Familia con perspectiva de género. Contame un poquito más por qué es importante incluir la perspectiva de género en los debates sobre el derecho de familia. Nosotros cuando hicimos, yo fui parte de quien redactó la ley Micaela, ¿no? Que es, digamos, también así una ley central a los fines de poner en la agenda pública la obligatoriedad de la formación en violencia de género y en perspectiva de género, ¿no? Antes era, bueno,
Si vos querías, te anotabas en un curso. Si vos querías, empezabas a ver esa temática. Hoy ya es obligatorio porque forma parte de la educación cívica de las personas, ¿no? Digo que no es poca cosa. Y a raíz de eso, se empezó también a haber mayor cantidad de espacios académicos de debate profundo sobre, bueno, a ver, estos fallos releídos a hoy, ¿qué es lo que estás viendo que le falta? ¿Qué es lo que acá está invisibilizado? ¿Qué es lo que acá se esconde y silencia? Bueno, una desigualdad de género de base. Bueno, eso hoy, invisibilizar eso es resolver distinto lo que debería resolverse. La justicia forma parte de replicar o profundizar estereotipos de género. Si yo no logro ver esa desigualdad de base, te termino tratando como iguales a lo que de base hay una desigualdad. Claro. Te digo, y eso también es interesante cómo uno va incorporando. Entonces, la gran pregunta es, bueno, estos espacios como la diplomatura, que además está hecho en alianza con el Colegio de Abogados, la Delegación Carlos Paz, con una universidad pública como la UNCAUS, ¿no? Esto es en la formación de los abogados. Parecía que antes era como una mirada académica, ¿no? Bueno, yo tengo ahora estudios de género. Bueno, no, ahora forma parte que te atraviesa en tu profesión. De hecho, hemos tenido fallos en la propia Córdoba de un abogado en un tema de alimento que contesta, el abogado, ¿no? Contesta, bueno, lo que pasa es que la plata esa va a ser para que ella se la patine y haga esto, lo otro. Y la jueza le dice, perdóneme, señor, este es un curso de Ley Micaela, porque usted no puede decir cualquier cosa. Y esto que dice, ahora tiene un costo. Claro. Digo, y está muy bien que tenga un costo, porque tener un costo implica nada más y nada menos que incorporar la perspectiva de género de manera obligada para ese señor, pero también el efecto multiplicador que tiene eso, digamos, para otros profesionales, ¿no? Digo también. Bueno, bien. Es una construcción a largo plazo, por lo cual yo creo que estos espacios de las diplomaturas, y más ahora que es online, ¿no? Por lo cual es virtual, y eso permite que haya gente de distintos lugares, incluso va a estar una famosa jueza, Karen Atala, que es la famosa caso de Atala Rifo contra Chile, el caso de la Corte Interamericana, que llegó a la Corte porque ella es una jueza que le sacaron sus hijas por ser lesbiana, el primer caso que llega a la Corte, y a raíz de eso fue un caso pionero, de hecho se hizo una película, digamos, por su historia. Bueno, ella también quiere ser alumna de la diplomatura, por lo cual te imaginarás que enriquece enormemente, y más Chile, que hoy está pasando un proceso súper interesante de revisión de su constitución, que es como la estructura madre, digamos, y que además es la primera constitución en el mundo que se va a elaborar con igualdad de géneros, digamos, ¿no? Claro. 78 hombres, 77 mujeres, ¿no? Digo, muy interesante el proceso, por lo cual Karen un poco quiere ver qué ha pasado en la Argentina para ver de todo eso, bueno, qué se lleva a Chile en el marco de este debate. Me parece que realmente son espacios muy interesantes, muy importantes para empezar a repensar incluso también el tema de cómo juega la paridad de género con ser un país donde la ley de identidad de género es no binaria, por ejemplo. Claro. Porque la paridad de género está pensado en hombre y mujer, y la pregunta es, ¿cómo hago con paridad de género si tengo un no binario? Bueno, digo, nos vamos también complejizando, en el buen sentido, haciéndonos preguntas, bueno, ¿cómo hacemos para poder profundizar en esos temas? Bueno, esos y otra tanta cantidad de temas son los que, por ejemplo, ¿qué pasa con los adolescentes trans? En pandemia hemos visto varios fallos. Claro, como uno está mucho tiempo en la casa, y no está afuera, ha sido un caldo de cultivo a aquellas familias que no pueden todavía incorporar que tienen un hijo trans. Claro. Y la violencia que ha generado también, hemos tenido casos incluso en Córdoba, de intervención de la justicia, para decir, bueno, como no hay otra vivienda, una cosa insólita, ¿no? Que sea, bueno, digamos, a la cocina tienen que entrar de tal hora a tal hora, una cosa insólita para compartir en la misma vivienda, habiendo violencia, bueno, complejo también, ¿no? Pero digo, un poco para entender que cómo esta pandemia y el encierro te agrava muchísimo aquellas relaciones de familia que siempre fueron, digamos, relaciones conflictivas o relaciones tóxicas también, ¿no? Creo que esto se ha repotenciado y por eso la justicia interviene más. Marisa, una de las últimas modificaciones o incorporaciones que se han hecho en lo que es derecho de familia es la incorporación de la figura del abogado del niño. En Córdoba se aprobó la ley, aún no está reglamentada. Quería saber, bueno, que nos cuentes un poquito cómo se va a abordar en la diplomatura y sobre todo que hagas hincapié en por qué es necesaria esta figura. Bueno, esta es una figura que lleva tiempo, porque está incorporada por la famosa Ley de Protección Integral, que ya desde el 2005, el año pasado, cumplió 15 años.
lo que hizo el Código Civil y Comercial, vigente desde agosto del 2015, fue profundizar esta figura, ¿no? O sea, incorporarla con mayor precisión a los procesos de familia, ¿no? Con lo que eso implica. Ahora, la pregunta es, bueno, esto fue como una obligación a las provincias en algún punto que la implemente, porque la implementación de esta figura depende de cada una de las provincias. Córdoba avanzó al tener su propia ley, pero bueno, en realidad es un avance ficticio al día de hoy, porque si yo avanzo, pero no está reglamentada, es como que tengo, digamos, como la carcasa, pero me falta el contenido en algún punto. O sea, me parece que cada día que pasa hay una obligación más latente por parte del Ejecutivo provincial de regularla, nada más y nada menos una figura, porque es una figura absolutamente democrática, que es una figura que viene a ser la coherencia con la idea de los niños y niñas como sujetas de derecho, por lo cual tienen derecho a tener su propia representación en los procesos, digamos, de familia y los procesos también que los incumben, por lo cual la pregunta es, sí, genial, tenemos una legislación provincial a tono con ese compromiso, pero me falta llevarla a la práctica. ¿Y la práctica cómo es? Con la reglamentación. Porque también vos le das pasto a la fiera, si vos una ley no la reglamentas, pues es como que estás ahí en el medio. Bueno, pero falta reglamentarla. Bueno, pero faltan las cuestiones más operativas. Y lo operativo, en definitiva, es la efectividad de los derechos. Claro. Yo lo puedo tener en una ley, en un cuadrito divino, pero si no lo hago operativo, si no hago la reglamentación, ¿para qué tengo la ley? ¿No? Digamos. Claro. Y cada día que pasa me parece que el incumplimiento del Ejecutivo se hace mucho más insostenible en algún punto. Claro. Yo creo que acá hay proyectos de ley, perdón, hay proyectos de, digamos, de regulación de la reglamentación, por lo cual creo que se estuvo trabajando el tema. Falta el puntapié final, que es ponerle el gancho, como decimos, ¿no? Porque en definitiva, y creo que sería una gran apuesta por parte del Ejecutivo cordobés, y en especial en año electoral, donde realmente uno debe mostrar aquellas cosas que uno realmente tiene un compromiso real con eso, y me parece que ahí debería también darle este puntapié final en lo que tiene que ver con la operatividad de esta figura, que es una figura que los colegios de abogados se discute mucho, porque en definitiva los colegios de abogados tienen un rol muy importante, según la ley de Córdoba, a la hora de los registros y justamente a la hora de la formación y la preparación, y también incluso para las universidades también, ¿no? Yo pienso que las universidades son un reducto muy importante para que ya la formación del abogado también pueda tener como esa mirada de que, ojo, también existe esta figura del abogado, del niño, y bueno, que uno pueda conocer esas herramientas a la hora de formarse, ¿no? Por lo cual yo creo que también esto ayudaría a que pueda hacerse mucho más tangible en breve. ¿Le podés recordar un poco para la gente que no sabe bien de qué se trata esto, no está inmersa en el mundo jurídico, digamos, por qué es importante la aplicación de la figura del abogado del niño? Mira, yo te hago como una síntesis con el siguiente ejemplo, ¿no? Yo tengo un hijo adolescente, por lo cual, no sé, ponele que tenga 14, ¿no? Digamos, tengo un conflicto fuerte con su padre, o si fue una pareja de lesbianas, no importa, con su otra madre. Y la pregunta es, ¿quién defiende los derechos de mi hijo cuando yo estoy en un conflicto con su madre o con su otra madre o con su padre? Yo no, porque yo defiendo los míos, digamos, yo no puedo separar en dos, soy una. Y el otro padre tampoco. Por lo cual la pregunta es, el chico no tiene, digamos, el derecho de intervenir con su propio abogado para realmente poder decir qué es lo que él piensa, lo que él quiere, lo que le genera, lo que... Bueno, si ser sujeto de derechos implica el reconocimiento de derechos humanos, que esa persona es como tal, tiene sus derechos, independientemente a lo de los adultos, ¿no? Siempre uno dice, no me come, no me come, no, mi hijo no es una propiedad mío, es un sujeto de derechos, alguien distinto a uno, que si uno, obviamente, lo protege, que si uno lo cuida, que si uno realmente... Ahora, el tema es cuando hay un conflicto, ¿quién representa sus derechos? Yo no, porque no es mío, no es un apéndice mío, es alguien con sus propios derechos. Bueno, la figura del abogado del niño viene a ser el reconocimiento justamente de nada más y nada menos ser sujeto de derechos. Marisa, y hablabas recién de la necesidad de incluir las perspectivas de género en la justicia, sobre todo en la transversalidad. Corriéndonos un poco de lo exclusivo del derecho de familia a nivel general, ¿ves posible una reforma judicial feminista o una reforma judicial con perspectiva de género? Mira, corto, mediano tiempo, digamos. Yo pienso que la primera parte siempre es, a corto plazo y siempre es importantísimo, es admitir que la justicia funciona mal. Tenemos una justicia del siglo XIX para problemáticas del siglo XXI. Digamos, yo ayer le decía a alguien, le digo, nuestra ley 48, que digamos que regula el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Nación, es de 1863. O sea, una ley vigente de 1863. Vos ya solo, no había ni electricidad,
¿no? Te digo, es obvio que una justicia que tarda, que una justicia que llega tarde, que una justicia que no está acostumbrada a salirse de los escritorios, es una justicia que no va a dar nunca respuesta a sociedades cada vez más complejas. Porque de hecho, la justicia nuestra en general está representada por cierta clase social, que no es la diversidad del afuera. Entonces, la pregunta es, ¿qué formación tenés vos para poder ver historias de vida tan distintas y tan alejadas a tu historia de vida? Te digo, por eso mismo, me parece, por eso los concursos están tan importantes de poder revisarlo. ¿Cómo leo un currículum? Puedo valorar tu maestría en Yale, pero también puedo valorar que sos una abogada que está hace 15 años trabajando en una ONG defendiendo a mujeres víctimas de violencia. Claro. Para mí tu perfil también es muy interesante y oxigena, además de la de Yale. Claro. Te digo, entonces, o sea, una reforma judicial feminista viene a replantear todo, viene a hacer una reforma, viene a pensar un dar de nuevo, digamos, en la justicia, porque los cimientos sobre los cuales se ha estructurado esta justicia no tienen nada que ver con la realidad actual. Y cada vez va a estar más alejada de la realidad actual. Siempre, digamos como que la justicia siempre fue muy patriarcal, muy verticalista, muy jerárquica, de hecho con cargos cuasi vitalicios, y a edades porque, digamos, donde uno se extendió un montón, digamos, la perspectiva de vida de las personas. Vos hoy entras a la justicia con 19 años, porque entras en la mesa de entrada, y vos sos juez y hasta los 75 años estás en el mismo lugar. Claro. Entonces, digo, y encima, no es obligatorio que te capacites, salvo ahora con la ley Micaela, pero si no, te cambian las leyes y te tenés que capacitar. No es obligatorio rendir cuentas. Vos no tenés que decir, bueno, mirá, yo dicté tanta cantidad de sentencias en tanto tiempo, Entonces, no rendís cuentas, no sos transparente, estás hasta los 75 años. Un sistema así no se puede seguir sosteniendo. Claro. Porque además le hace mal a la propia justicia esto de que nadie te interpele desde la afuera. A mí como investigadora, digamos, yo cada 2 años tengo que ir al CONICET y decir los libros que escribí, las clases que di, las charlas que di, las ideas que tuve. Y está muy bien porque yo tengo que dar... Y eso a mí me permite tomar dimensión de las cosas que hice y también las cosas que me faltan. Claro. Si a vos nadie te controla, si vos no tenés ninguna obligación, y los jueces son nada más y nada menos, y los jueces, que el garante último de los derechos humanos de las personas. No es poca cosa esto. Sí, es el último sistema el que tiene que la persona para acudir ante la violación de derechos. Está siempre como última ratio, y es más, para los más vulnerables la justicia es su herramienta fuerte. Porque los fuertes tenemos otras herramientas por lo cual podemos ni llegar a la justicia nunca, digamos, ¿no? Ahora, para los más vulnerables, claramente la justicia, ya sea por un desalojo, ya sea por una violencia, ya sea por alimentos, ya sea por muchas cuestiones, llegás a algún vínculo con la justicia. Y es a esos donde le debes dar una respuesta, porque ya el sistema los fue maltratando, el sistema los fue excluyendo, como para encima tener una justicia que no se anima a poder tener empatía con vos, ¿no? Me parece que, digamos, entonces, la reforma judicial feminista lo que hace es, a raíz de los casos terribles que hemos tenido como Úrsula, o sea, a raíz de los casos más, digamos, más extremos, como el femicidio, poner en crisis un sistema que no funciona en toda su magnitud, no solamente en femicidio. Femicidio es el eslabón más gravoso, pero no es nada más que eso. No funciona en general, digamos, sí, tenés buenas juezas cada tanto, pero es la excepción. De hecho, si vos le preguntás a la gente por qué la gente no confía en la justicia, hay que hacerse cargo también de esa pregunta. ¿No? Bien. O sea, yo creo que ahí hay algo que vino, yo creo que el movimiento feminista es lejos el movimiento horizontal más profundo que hemos tenido social en los últimos tiempos. Por lo cual, justamente, aquel que ha generado, digamos, y pudo mover tanto cimiento, yo le tengo mucha más fe realmente de que ese sea el movimiento que pueda llevar adelante una transformación tan profunda como implica la justicia. Bien, ¿y qué obstáculos ves para la implementación de estos cambios que vos planteas a nivel de capacitación, a nivel de rendición de cuentas, de análisis de los currículums, entre otros aspectos que mencionaste? ¿Cuáles son los principales obstáculos, sobre todo adentro de la misma justicia, ¿no es cierto?, para implementarlos? Mira, a mí me pasó, y lo sintetizo con una situación personal que me pasó.
Cuando el presidente Alberto Fernández nos convoca, viste, en el marco del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público, o sea, para revisar en algún punto y fortalecer el Poder Judicial, en lo que tiene que ver con la Corte, el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos, automáticamente había cacerolazos diciendo no a la reforma, no a la reforma. No habíamos ni propuesto ni media letra. No habíamos dicho ni mu. No habíamos hecho ni una propuesta. Y ya era la resistencia por la resistencia en sí. Digo, esta idea de banalizar en algún punto, ¿no? Creer que una reforma judicial de la justicia implica la impunidad. ¿La impunidad de qué si todavía ni sabés las propuestas que hicimos? Te digo, ¿y eso por qué? Refleja no solamente un sector conservador, que lo tenemos y muy fuerte, sino también el propio Poder Judicial, que es de ese mismo sector en general, representa esos mismos intereses, que es absolutamente resistente a los cambios. Porque siempre cambiar te interpela. Yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo Carmen Argibay, la ex ministra de la Corte, que después de la sesión, un 8M, a ella le preguntan, ¿qué es lo que a vos más te conmovió o te impactó de la justicia? Cuando entré en la justicia, yo preguntaba, ¿pero por qué lo hacen así? Porque siempre se hizo así. Hay una idea de la inercia, de que siempre se hace, de que siempre... Sin preguntarte, ¿desde esto que se hacía? Hoy está desfasado, hoy está fuera de época, hoy no responde a los cánones actuales. Hoy, te digo, por ejemplo, ¿cuántas personas trans hay en la Argentina? ¿Y cuántas personas trans hay en nuestros judiciales? Casi ninguno. Entonces, ¿por qué eso que está en la sociedad no está dentro de la justicia? Porque una justicia que esté conformada por la misma pluralidad que esté en la sociedad va a ser una justicia que esté a tono, digamos, que pueda dar respuesta y que pueda realmente oxigenarse para el adentro, con problemáticas que son las que están, digamos, en la sociedad en algún punto, ¿no? ¿Y ves la posibilidad de la implementación de un cupo en la justicia? ¿Se podría realizar? A ver, la idea de paridad de género, porque hoy hablamos más de paridad, porque realmente también ahí estamos avanzando en clave, digamos, de derechos humanos, de un cupo pareciera que, bueno, a ver, hay que reservarle a ellas, pero siempre es en un lugar, digamos, de sumisión, en un lugar de segunda, en un lugar de menor categoría, ¿no? Hoy hablamos de paridad, y también tiene que ver con esta idea de compartir el espacio, incluso la paridad en todos los ámbitos. ¿Qué quiero decir con esto? El techo de cristal se ve de manera elocuente. Los datos son elocuentes. A medida que va subiendo, hay menos mujeres. Y eso es elocuente. Yo digo, ¿y por qué? Porque en definitiva, las menos mujeres que están allá arriba, y por eso ahora estamos debatiendo paridad de género en Río Negro, se viene también en Neuquén, se viene también en Chubut. ¿Y por qué eso? Porque es más mujeres en lugar de decisión. La pregunta es, cuando uno, por ejemplo, menciona, ¿no? Aquellos jueces que han hecho que hoy sea lo que es la justicia federal tan vapuleada, ¿no? Todos son hombres. Todos los nombres que salen son hombres. Entonces, la pregunta es, esa rosca entre los hombres tampoco ha generado una mejor democracia. Al contrario, si la justicia está en el lugar de crítica y en el lugar tan potente, digamos, de ser tan ajeno a la sociedad y tan criticado por la sociedad, es porque en gran parte ha sido manejado por hombres. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería una justicia donde realmente hubiera paridad de género en serio? Y no hablo nada más que de mujeres, hablo de mujeres feministas, que también es una forma de construcción distinta. Tiene que ver con la sororidad, tiene que ver con la horizontalidad, tiene que ver también con... Uno representa un lugar para defender derechos colectivos, no uno representa un lugar para lo individual. Que eso está, de hecho, hoy en general, las mujeres con poder en las supremas cortes, las Cortes Supremas o los superiores tribunales de justicia, han replicado exactamente la misma mirada machista que los hombres. No tienen, digamos, una mirada sorora, no tienen una mirada, digamos, colectiva, no tienen una mirada... Le encantan tener un chofer, le encantan que antes de hablar con ella pasen por 4 secretarios, le encanta la cosa del poder. Claro. Terminan replicando lo mismo. En definitiva, no son ni más ni menos que personas comunes y corrientes como vos y yo, que tienen un cargo de juez. Claro. Digo, siguen comprándose el personaje.
siguen comprando, y un personaje que a diferencia de que te pasa el Ejecutivo y el Legislativo, que cada 2 años o 4 años los votás y se van, acá están de por vida, por lo cual ese poder no se lo saca más, porque la propia estructura te da ese poder. Ellos son supremos, y a los supremos no los toca a nadie. Y ese es el gran problema. Vamos a poder tener una mejor justicia cuando esos supremos se den cuenta que tienen que animarse tienen la obligación de mirar de cara a la gente que tiene, digamos, discriminaciones por razón de género, gente que tiene discriminación por razón socioeconómica, gente que tiene discriminación por razones de raza, gente que tiene, digamos, en esa realidad, y animarse a mirarlos de frente en lo que tiene que ver con sus problemáticas. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué una Corte Suprema de Nación no tiene una agenda de causas mínimas? La sociedad sepa, en el año yo voy a tratar como mínimo estos temas. Vivienda, gestación por sustitución, que tiene 3 casos, que aparte comprometen a 2 hombres, ¿no? También ahí hay una cuestión de discriminación. Bueno, solamente llegan me los interesa casos. encima, sí, hace una agenda, porque la agenda que te permite a ustedes como periodistas tener previsibilidad. Che, mira, le va a interesar a la Corte esto, demos a debate estos temas, incluso a las universidades, digamos, presentarse como amicus curiae, como amigos del tribunal, o incluso audiencias públicas, plantearlas. Cuando vos oxigenás, cuando vos abrís, estás sujeta a que te interpelen, porque en la cancha se ven los pingos y sabés quién es quién. Pareciera que ellos están en ese palacio de justicia que encima se llama palacio, ¿no? Esta cosa muy monárquica, el Sí. palacio, ¿no? El palacio. Entonces, mientras siga diciendo palacio, mientras uno siga diciendo vuestra excelencia, mientras uno siga diciendo guarde su señor, seguimos teniendo una mirada, yo te miro de allá arriba. Y encima soy intocable porque como hasta los 75 años tengo plafón, Claro. y ese sistema ya no funciona más, porque no dio resultado, y porque la sociedad también tiene que empezar a interpelar. Y el feminismo justamente viene para eso, a interpelar todas estas estructuras de poder patriarcales que tan mal le han hecho a la justicia, y en definitiva a la ciudadanía. Claro, bien. Marisa, te pregunto lo último, ya que mencionas el movimiento feminista, uno de los últimos logros ha sido, bueno, la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene muchas judicializaciones en Argentina, algunas ya digamos, ha habido fallos en contra de ellas, otras siguen en pie. ¿Cómo ves el tema, digamos, en qué punto terminan las judicializaciones o va a avanzar hasta digamos, ad infinitum? ¿Cómo ves el tema? Mira, la verdad que pasó algo parecido a matrimonio igualitario. Cuando salió la ley de matrimonio igualitario también empezamos a tener registros civiles que no casaban, empezamos a tener algunos problemas. Esto forma parte de las tensiones que eran obvias. En aborto es mayor, es cierto, de hecho lo hemos visto, ¿no? En esto de celestes y verdes como síntesis. Pero yo creo que forma parte de los procesos de adaptación y de los cambios. Yo la verdad que hasta ahora los fallos que hemos tenido, la gran mayoría han sido a favor de la constitucionalidad de la norma, digamos, de la ley, la gran mayoría. Aquellos que fueron, digamos, por ejemplo, el primero que fue en Resistencia, ya lo revocaron, por lo cual ya quedó fuera. El de San Luis es de una jueza laboral local, por lo cual ya la justicia federal acá en Cava dijo que es un tema federal, que tiene que resolver la justicia federal. O sea, en la práctica hasta ahora no hubo ningún caso de provincia concreta que no se haya interrumpido todo el tema del acceso a la IVE. Es la fuerza de la realidad. Claro. Yo creo que es la fuerza de la realidad y además de un movimiento feminista que es absolutamente potente y sólido y que justamente va demostrando en cada cosa que va haciendo, en cada planteo que va haciendo, la coherencia justamente de la lucha y la solvencia que tiene su lucha, ¿no? Bien, en casi todos los planteos, en los más, digamos, fuertes, se plantea esto de la constitucionalidad. ¿Crees que algún caso que llegue a la Corte permitiría que la Corte termine por definir esto y eso, digamos, baje en cierta medida, bueno, cómo tienen que actuar todos y cortar un poco las judicializaciones? ¿Tiene que llegar sí o sí un caso a la Corte para que eso suceda? A ver, hasta ahora los casos no han llegado y no han pasado mucho ni por cámara, así que por ahora no tenemos. Ahora, yo estoy convencida que la Corte, esta Corte, por más que yo soy hipercrítica en el tema aborto, tiene postura tomada y no lo va a decretar inconstitucional jamás. Jamás por muchas razones. Porque
varios son liberal en algún punto, digamos, porque también forma parte de la solvencia de los argumentos, porque también ya la Corte en Fall ha dado ciertos, digamos, el famoso fallo Fall, que ya ha dado ciertas posturas, digamos, progresistas al respecto. Yo en este tema estoy convencida que la Corte no va a poder dar marcha atrás, porque además la ley tiene esa presunción de legalidad. O sea, en realidad el que tiene la carga probatoria son los otros, es decir, que es inconstitucional. O sea, los otros tienen que tener argumentos, digamos, de peso y fuerte. Y hasta ahora no han podido revertir los argumentos constitucionales convencionales que han sostenido esta ley, y de hecho la ley sale por una mirada de derechos humanos clara, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Marisa, te agradezco muchísimo por el tiempo y bueno, quedamos en contacto para alguna próxima vez. Dale, gracias, Vir, un beso enorme. Suerte, nos vemos.